Bienvenidos un día más al Mundo. Ahora aquí este espacio de France 24 en el que vamos a estar durante la jornada contándoles lo que está pasando en el mundo. Yo soy Rodrigo Sedano. Vamos con los titulares. En la COP30 en Belém se firmó este sábado finalmente un acuerdo por consenso. Este no menciona explícitamente la salida de las energías fósiles, como exigían varios países latinoamericanos y la Unión Europea. Se centran en aumentar la ambición de las acciones para enfrentar el calentamiento global. Y la Policía Federal de Brasil ha detenido de forma preventiva al expresidente Jair Bolsonaro, que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por su condena por golpismo. La Corte Suprema justifica la orden de encarcelación por riesgo de fuga, después de que Bolsonaro intentara romper su tobillera electrónica. Y Ucrania anuncia que conversará en los próximos días con una delegación de Estados Unidos en Suiza para intentar cambiar el plan elaborado por la administración Trump, favorable a Rusia. El presidente estadounidense dio a Volodymyr Zelensky hasta el jueves para aprobar su propuesta. Comenzamos. Pues la cumbre climática de las Naciones Unidas, la COP30, que se celebra en Brasil, finalmente ha anunciado tener un acuerdo. El texto ha sido aceptado por consenso, pese a no hacer referencia explícita a la hoja de ruta para conseguir desligarse de los combustibles fósiles, como pedía Europa. Se centra, sin embargo, en aumentar la ambición de las acciones para frenar el cambio climático. La presidencia brasileña de la COP dijo que implantará su propia hoja de ruta para desligarse de esos combustibles fósiles. Bueno, seguimos en Brasil. El Supremo Tribunal Federal de Justicia ha ordenado la detención preventiva del expresidente Jair Bolsonaro, esto luego de que se conociera que durante horas de la noche había intentado romper su tobillera electrónica. Esto antes de la celebración de una vigilia convocada para este sábado por uno de sus hijos frente a la residencia del exmandatario en Brasilia y que, según la Alta Corte, podría propiciar un ambiente para su fuga. Andrés Mesa Muñoz nos lo cuenta. Un tumultuoso capítulo se abre en la novela judicial de Jair Bolsonaro. El expresidente de Brasil fue detenido de manera preventiva por orden del Supremo Tribunal, que reveló en un documento que el exmandatario intentó romper su tobillera electrónica durante las primeras horas de este sábado. La información confirma la intención del condenado de romper su tobillera electrónica para asegurar una fuga exitosa, facilitada por la confusión causada por la manifestación que convocó su hijo. El documento se refiere a una movilización convocada por su hijo Flávio Bolsonaro para este mismo sábado en las horas de la noche, justo al frente de la entrada del condominio donde se encontraba detenido el expresidente, a la espera de iniciar una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. En este caso, la eventual realización de la supuesta vigilia constituye un riesgo altísimo para la efectividad de la prisión domiciliaria decretada y pone en riesgo el orden público y la efectividad de la ley penal. Para el tribunal existe un riesgo de fuga y destaca también la cercanía de la residencia de Bolsonaro y la embajada de Estados Unidos en Brasilia, donde se cree que podría buscar asilo. Justo este viernes sus abogados habían pedido a la Corte Suprema que le permitiera al expresidente cumplir su condena bajo arresto domiciliario, citando problemas de salud y que su presencia en un entorno carcelario representaría un riesgo para su vida. En Estados Unidos, Marjorie Taylor Greene, la congresista republicana, anunció que dimitirá de su cargo el 5 de enero de 2026. Taylor Greene, conocida por haber sido una seguidora de Donald Trump y por sus opiniones afines a las teorías conspirativas, lleva meses peleada con el presidente estadounidense. La congresista reprocha a Trump su falta de claridad sobre su relación con Jeffrey Epstein. Trump contestó tachando a Greene de traidora. Nos lo cuenta William Gasso. La luna de miel está definitivamente terminada. Fiel aliada de Donald Trump durante años, Marjorie Taylor Greene indicó que renunciará a su cargo tras una larga pelea con el presidente estadounidense. La congresista republicana de Georgia ha acumulado las críticas contra Trump, pidiendo en especial que revele los documentos que podrían precisar su relación con el pederasta Jeffrey Epstein. Defender a las mujeres estadounidenses que han sido violadas a los 14 años, explotadas y utilizadas por hombres ricos y poderosos, no debería hacer que se me califique de traidora y que me amenace el presidente de Estados Unidos por el que he luchado. La posición de Donald Trump, que se ha relacionado con Jeffrey Epstein, ha generado división en el bando republicano y en el movimiento MAGA.
El mandatario estadounidense siempre ha negado haber tenido conocimiento del comportamiento criminal del financiero, atacó con fuerza contra Taylor Greene, una de las más críticas sobre este tema, y afirma que la congresista renuncia por razones políticas. Marjorie Traidora Brown, debido a la caída en picada de sus cifras en las encuestas y a que no quería enfrentarse a un rival en las primarias con un fuerte respaldo de Trump, donde no tendría ninguna posibilidad de ganar, ha decidido renunciar. Su relación con el peor congresista republicano en décadas, Tom Macy de Kentucky, también conocido como Rand Paul Jr., porque vota en contra del Partido Republicano y de leyes realmente buenas, no ayudó. Marjorie Taylor Greene renunciará el 5 de enero de 2026, 10 meses antes de las elecciones de medio mandato. Y la cumbre del G20 inició este sábado en Johannesburgo. Sudáfrica, el anfitrión del evento, insistió en su discurso de apertura en no restarle importancia al encuentro, mientras que los Estados Unidos de Trump decidieron boicotear la conferencia. Una declaración que destaca la importancia del multilateralismo fue adoptada por los líderes presentes. El evento se centra en las prioridades de los países en desarrollo y debería estar también marcado por la guerra en Ucrania. Los detalles en el informe. Johannesburgo se convirtió hoy en el centro de la diplomacia mundial con el inicio del G20. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa inauguró esta cumbre que se celebrará hasta el domingo. La mayoría de los líderes mundiales están presentes a esa conferencia, la primera que se organiza en suelo africano. Pero hay una ausencia notable. Estados Unidos, su presidente Donald Trump, decidió boicotear el evento y acusó sin presentar pruebas a Sudáfrica de cometer un genocidio contra las personas blancas. En este contexto, el presidente sudafricano pidió no restarle importancia al encuentro y defendió el multilateralismo. The G20 underscores the value of relevance. El G20 subraya la importancia del multilateralismo, reconoce que los desafíos a los que nos enfrentamos solo pueden abordarse mediante la cooperación, la colaboración y la asociación. Through cooperation, collaboration and partnership. Este G20 centrará sus prioridades en los desafíos que enfrentan los países en desarrollo con 3 ejes principales: la sostenibilidad de la deuda para los países de bajos ingresos, el financiamiento de una transición energética justa y una explotación más equitativa de los minerales críticos. Sobre estos temas, según el portavoz del presidente Ramaphosa, la declaración conjunta del G20, resultado de meses de negociaciones, fue adoptada por unanimidad. Pero otros temas también serán cruciales. El principal, la guerra en Ucrania. La presentación por parte de Estados Unidos de un plan considerado favorable a Rusia debería dominar los debates de estos 2 días. Es la primera vez que el G20 está organizado en el continente africano, una cita importante tanto para el presidente Cyril Ramaphosa como para el propio continente. Anteriormente nos ampliaba nuestro corresponsal Salim Fayad sobre este tema. Bueno, Sudáfrica en particular es un país que desde hace algunos años ha venido enfrentando grandes problemas que tienen que ver con corrupción, con gobernabilidad, con problemas de infraestructura, de mantenimiento, y este tipo de eventos, incluyendo la cumbre del BRICS que se hizo hace 2 años, ponen otra vez de manifiesto la capacidad de Sudáfrica para organizar este tipo de eventos a nivel global, el liderazgo del presidente Cyril Ramaphosa y también la capacidad de mediación que tiene. En particular para Sudáfrica logró también ya unos acuerdos que anunciaron ayer con la Unión Europea para que la Unión Europea apoye a Sudáfrica en términos de infraestructura, de acueductos, de energía, y también se hizo un anuncio de que la Unión Europea apoyaría al continente africano en general para tener acceso a vacunas. Esta es una iniciativa que habían iniciado ya el presidente Ramaphosa desde 2020 durante la pandemia del COVID-19. Bueno, uno de los temas que ocupa las discusiones en el G20 es el futuro de la guerra en Ucrania. Kiev anunció que sostendrá conversaciones con Estados Unidos en Suiza en los próximos días en un intento de modificar la propuesta de acuerdo elaborada por Estados Unidos. Por parte de este país van a estar presentes Marco Rubio y Steve Witkoff en la reunión en Suiza. Y este sábado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que no se trata solamente de negociar, sino de asegurar que los crímenes cometidos por Rusia no sean recompensados.
En estos días se celebrarán consultas con los socios sobre los pasos necesarios para poner fin a la guerra. Firmé un decreto sobre la composición de la delegación ucraniana y aprobé todas las directivas pertinentes. Nuestros representantes saben cómo defender los intereses nacionales ucranianos y lo necesario para garantizar que Rusia no lleve a cabo una tercera invasión, otro golpe a Ucrania. Y en el frente de batalla los drones llegaron para cambiar las guerras. Sus implicaciones son múltiples, pero si hay un factor que se ha visto afectado es el de la movilidad en áreas que pueden estar hasta 20 kilómetros de distancia de la hoy llamada zona letal. Esto dificulta aún más el trabajo no solo de los militares, que ahora tienen que pasar mayor tiempo en sus posiciones, sino de quienes realizan evacuaciones. El siguiente es un informe desde el Donbass de nuestra enviada especial en Ucrania, Catalina Gómez Ángel. Conducir en las cercanías del frente de batalla se ha convertido en uno de los oficios más peligrosos que hay en la guerra actualmente. Cualquier trayecto, por corto que sea, está bajo la amenaza de los drones, especialmente los FPV. Esto dificulta aún más el trabajo de quienes hacen ayuda humanitaria, como esta organización SOS, que evacúa personas de zonas de guerra. Sin duda, evacuar a las personas de las ciudades es muy difícil, especialmente si se tiene en cuenta que el enemigo ataca vehículos civiles y vehículos humanitarios. Ahora estamos detectando señales en el cielo y observando si hay o no drones. Además de los drones caen bombas guiadas, misiles, pero los drones son una gran amenaza para los vehículos en movimiento, especialmente los de tipo ambulancia o transporte de evacuación. La aparición de los drones lo ha cambiado absolutamente todo en la guerra, especialmente en la logística y en el transporte, no solamente de las tropas, de los carros blindados, sino también de quienes hacen las evacuaciones del frente de batalla, como estos hombres. Lo más peligroso que tenemos ahora mismo son Zduni, que son drones de fibra óptica que pueden quedarse esperando en un lugar por varios días y en cuanto ve que alguien pasa, despega. Ahora el problema de evacuar a los heridos se complica porque los drones FPV no dan las oportunidades que antes daba la artillería o los morteros. El tiempo que tiene que esperarse se alarga, pero los combatientes saben brindar primeros auxilios. El trabajo de los hombres de infantería, como estos que acompañamos, ha cambiado enormemente. Si antes entraban a posiciones durante 2 o 3 semanas, ahora pasan en trincheras hasta 3 meses por el peligro que representan para ellos los drones a la entrada y la salida de posiciones. Ahora tenemos una zona letal en la que nuestras líneas de suministro y la logística de los pilotos está bajo amenaza. Ningún vehículo puede entrar ahora a las posiciones. Cuando se le pregunta a cualquier persona en el área del frente de batalla qué es a lo que más temen, responden sin duda los drones. Y en la franja de Gaza, Israel ha lanzado nuevos ataques aéreos este sábado que dejan ya más de 20 muertos, según la Defensa Civil. Una muestra más de las violaciones al cese el fuego en el enclave. Testigos indican que los misiles impactaron primero contra un coche y posteriormente en diferentes casas de Deir al-Balá y campamentos de Nuseirat. Posteriormente, otro ataque impactó en el oeste de la ciudad de Gaza. Israel asegura haber matado a 5 líderes de Hamas. Y en el Líbano también se han registrado nuevos bombardeos por parte de Israel. Ha sido el propio ejército israelí quien los ha confirmado. Según ellos, han atacado instalaciones de almacenamiento y lanzadores de cohetes de Hezbollah en el sur del Líbano. El Ministerio de Salud libanés anuncia la muerte de algunas personas en esos ataques. La presencia de actividad militar en estos sitios supondría una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano. Y otro secuestro múltiple ha tenido lugar en Nigeria. Al menos 315 estudiantes, según las autoridades, fueron secuestrados en una crisis de seguridad en el país africano que enciende las alarmas. Este último episodio obligó al gobierno a cerrar 47 escuelas. La misma historia en la misma semana. Nigeria revivió el drama de los secuestros múltiples en escuelas, una crisis de seguridad por la que el gobierno se lleva grandes críticas. Siento que el gobierno no hace mucho por frenar todo esto. El año pasado mi madre y mi hermano fueron secuestrados. Y adivina qué, llamamos a la policía, pero lo que nos dijeron fue que no podían hacer nada.
El año pasado pagamos una enorme cantidad de dinero para liberarlos, así que sinceramente no creo en las autoridades. El último episodio ocurrido en una escuela cristiana, pero si Donald Trump ya apuntó que los cristianos en Nigeria están perseguidos e iba a tomar cartas en el asunto, los expertos en seguridad son claros: el crimen afecta a todo el mundo en Nigeria. Los datos muestran que en esencia la situación es la misma para todos, sean cristianos o musulmanes o de otras creencias. El hecho es que la confluencia de factores económicos, políticos, sociales y medioambientales de este país, cuya abrumadora mayoría es religiosa y étnicamente diversa, hace que existan condiciones previas para que se produzca la violencia. Ningún grupo ha reivindicado los secuestros, pero los expertos apuntan que se trataría de grupos de delincuentes armados hasta los dientes. La oleada de secuestros obligó al gobierno a cerrar 47 escuelas. Pues así vamos a cerrar este informativo y yo les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24. Cada semana tenemos una cita para hablar de derechos humanos. Ellas Hoy es el programa dedicado a las mujeres y a nuestras diversidades, para revisar nuestras luchas constantes, cómo cambia el mundo y también nuestros logros. Aquí entrevistamos a las que generan el cambio en el mundo y les contamos sus historias. Ellas Hoy, el programa de las mujeres. Véanos cada semana en France 24 y france24.com.